Bendiciones a todas, familia preciosa. Hoy sí nos encontramos aquí adorando, alabando y glorificando el nombre del Señor. Así que no vamos a quitar más tiempo. Al final no se vayan, que hay muchas cosas hermosas que tenemos que recordarles, anunciarles y seguir celebrando. Así que le vamos a dar aquí paso a nuestra preciosa doctora Ana. ¿Estamos listas? ¿Vos estás lista? Estamos listos. Muy buenos días, muy buenos días. Qué placer. Gracias por la oración. Paquita creo que hizo una oración. Sí, ella dio, miren, que estemos en el mismo espíritu hace que ella oró por lo que yo voy a decir hoy y oró con las mismas palabras. Así que Wow. gracias a Dios, porque cada vez me cuesta menos levantarme, ¿eh? ¡Eh! Bienvenida al club, bienvenida al club. Miren que tenemos que doblegar la carne para levantarnos, yo sobre todo. Así que hasta me sorprendí, me Qué desperté sola, dije, lindo. hoy es jueves, me despierto sola. Bueno, ahí tenemos otra clave por qué orar cuando nos acordemos de doctora Ana, chicas. Despiértala, despiértala, padre. Es cierto, pero bueno, esto ha sido cada día, me doy cuenta de lo que está creciendo Beloved, lo que está creciendo en todo, en sabiduría, en conocimiento. Lo que está creciendo en número, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la palabra. Yo, digamos, estoy desde el principio, veo, no soy, como dicen en Argentina, no soy sonsa. Yo me doy cuenta el crecimiento, no solo por la manera de orar, no solo por eso, sino por la confianza que cada uno en Beloved está adquiriendo en entender la voluntad de Dios. Verdaderamente yo sé muy bien de lo que hablo y entiendo qué es lo que está pasando en Beloved. Tengo la respuesta, el Espíritu Santo, no otra cosa, no otra persona, el Espíritu Santo. Así que estoy feliz de estar con ustedes hoy, feliz, feliz. Realmente me doy cuenta, estuve pensando y orando y digo, claro, acá hay algo que está sucediendo a través del tiempo y es ese crecimiento de cercanía con el Espíritu Santo. Entender que cada día, cada mañana, cada palabra está haciendo de este grupo algo explosivo, explosivo, a ver si me entienden. Ustedes son dinamita pura. Cuando la palabra habla de poder, habla de la palabra dinamita. Hoy tenemos nuestra última palabra en griego, dijimos vamos a estar un mes decidiendo, y antes que empiece voy a decir esta palabra, este dunamis, este poder, esta dinamita, ¿eh? Hablando de palabras en griego, es un potencial que está encerrado. Cuando ese potencial explota, es Beloved. Realmente yo pensando y orando, digo, ¿cómo explico esto que está sucediendo? ¿Cómo explico esto que yo veo a través del tiempo, a través de la semana tras semana? Y me doy cuenta que esto es el poder de Dios. El poder de Dios, el poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios, es dinamita pura. Así que vamos a hacer explotar esta dinamita para que todo, lo que está a nuestro alrededor conozca del poder de Dios. Esto es fabuloso, fabuloso. Las felicito, felicito por las constancias, felicito por la búsqueda del Señor, felicito porque oré por mí. Gracias. Verdaderamente, esto es, amén, amén, requete, amén, claro que sí. Esto es algo para mí increíble. Gracias, gracias, gracias por todos los que estuvieron el martes en la masterclass. Espero les haya servido, espero las haga crecer más y obtengan más de todo lo que el Señor está proveyendo. Así que empezamos cuando quieran. Estoy lista y preparada a ver si puedo compartir, comenzar a compartir. A ver. Ya puede compartir, doctora. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir. Hoy tenemos una palabra especial, que nos va
a servir de guía para esto. Y es la palabra entendimiento. Entendimiento, sí, la escribí bien. Entendimiento. Yo quiero que sepamos de qué se trata esta palabra en griego, porque hablamos mucho de muchas cosas, pero acá lo importante es entender lo que Dios nos dice. Porque a veces no hacemos su voluntad porque tenemos falta de entendimiento. Y esto es lo que dice la Biblia. Entonces vamos a buscar hoy este entendimiento que solo viene de Dios. Nosotros entendemos cosas que el mundo no entiende. Creemos cosas que el mundo no cree. Hacemos cosas porque Dios nos da el entendimiento para hacerlo. Verdaderamente, esta es una palabra que la vamos a ver en el original y vamos a tener toda la explicación de esto. Por eso yo quiero primero hacer un repaso. Dijimos que vamos a tener 4 semanas, 4 palabras en griego importantes en la Biblia, como todas, ¿no? Pero dice, la primera que hicimos era si teníamos alegría, ¿eh? ¿Se acuerdan? De reírse a carcajadas. La segunda de ser imperturbable, hacer esta epogé, esto de separar, ¿eh? Ante un problema. La semana pasada hablamos de recibir un presente, de que nuestro presente es el regalo para disfrutar de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de estas cosas? Sí. Vamos a ir hoy a una cuarta palabra que tiene que ver con el entendimiento. La palabra inteligencia es muy importante. Ustedes saben que el segundo libro que yo escribí tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con esta inteligencia superior. Y esta inteligencia superior tiene una palabra en griego, que es efía. Hay algo interesante en esta palabra que no es como en el español, que inteligencia es inteligencia. En griego hay muchas palabras que definen inteligencia y también hay muchas palabras que definen la situación del inteligente, del sabio. Lo que tiene que buscar, lo que tiene que hacer, cómo tiene que ser entendido en ciertas cosas. Ahora, verdaderamente esto, por supuesto que viene de Dios. Como todos los dones, como todos los regalos, ¿qué tenemos que hacer? Usarlos. Usarlos. Verdaderamente esto es lo que dice la Biblia. Por eso dice, los dones hay que usarlos, los regalos hay que usarlos. Qué lindo que es saber que si la pastora Mirna me regala algo, yo lo uso para repartir a todos los demás. Y esto es lo que una de las acepciones de la palabra inteligencia. Hay una inteligencia general, todos somos inteligentes, todos hemos aprendido a caminar, a ver, a leer, a, no sé, a hablar, a comer, todos hemos aprendido todo. Esa es una inteligencia general. Ustedes saben que después hay distintas inteligencias en donde nosotros ampliamos nuestra capacidad mental. Por ejemplo, un niño que va a fútbol empieza a desarrollar una inteligencia corporal, lo mismo que una niña que va a bailar o lo que sea. Esta inteligencia es un don que hay que hacerlo crecer. Esa es una inteligencia general y luego una inteligencia particular. Hay otra inteligencia que tiene que ver con el ingenio, con inventar cosas, o con la astucia de hacer buenos negocios. Sean astutos como serpientes y mansos como paloma. Entonces, esta es la inteligencia de la astucia. Estas son las palabras que yo estoy poniendo aquí para que ustedes entiendan que en la palabra de Dios, inteligencia es mucho. No es solamente ser, como decimos en Argentina, ser vivo. En Argentina decimos ser piola, aquel que tiene astucia, aquel que tiene... Esto es una parte. El que usa de la gracia, del carisma, de manera inteligente. Las cosas que vimos hasta ahora, las 3 palabras que vimos, hay que usarlas con inteligencia. Hay que usarlas con gracia, hay que usarlas
con esta inteligencia que nos da Dios. Ahora, hay una palabra que yo digo, es inteligencia superior. ¿eh? El libro dice, logra una inteligencia superior para una vida plena. Esto es lo que nosotros escribimos y es lo que entendimos y estudiamos. Por eso, Efía es esa inteligencia superior o esa brillantez. Esta viene de Dios. No es de otra manera. Uno puede estudiar por años, yo lo sé, pero hay una inteligencia superior que es una inteligencia espiritual. Entonces, vamos a ver qué cosas tiene que tener una persona o buscar un creyente para ser entendido. Nous o nous, como dice aquí, es que nosotros podemos tener la inteligencia necesaria para entender la verdad de Dios. Sobre esto hay un estudio interesante en el libro Espiritualmente. Dice, no, se refiere a que mi mente puede tener como un chip conectado a la verdad, ¿eh? Como un cable conectado a la verdad de Dios. Esto es nous. Miren qué interesante. Si no lo tenés, buscalo, porque está en tu cerebro. Buscalo, está en tu cerebro. No es para algunos, es para todos los que creen. Entonces, buscalo, eso te va a dar la capacidad de vivir con alegría, de vivir tranquila, de vivir en los caminos de Dios. Eso es, como dice, pertenecer, decía una publicidad de tarjeta de crédito, decía, pertenecer no tiene precio. ¿Cierto? Pertenecer a la familia de Dios, pertenecer al conocimiento de la verdad, pertenecer, eso no se compra, es un regalo, es un regalo. Aprovechalo, aprovechalo, usalo, repartilo. Está dado por Dios. Por supuesto que el inteligente comprende, ¿eh? Entiende, y quise traer este súnesis, ¿por qué? Porque aunque no es inteligencia, es comprensión. Ustedes saben que tenemos en el cerebro dos áreas, ¿eh? Dos áreas. Voy a poner acá porque no tengo acá el aparato. Un área tiene que ver con lo que digo y otra área tiene que ver con la comprensión. Por eso cuando en la Biblia dice, pidan, ¿eh? Pidan con entendimiento. Entonces, usen estas dos cosas. No solamente pidan, 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 pidan. Empiecen a comprender cómo pedir en la voluntad de Dios, cómo pedir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces, esto nos enseña que ser inteligente es saber pedir. ¿Por qué dice la Biblia que no recibimos? Porque pedimos mal. Y yo quiero que aprendamos a pedir bien, que entendamos esta verdad de Dios tan, tan importante y decisiva en la vida cristiana. Si no fuese importante, la Biblia no traería tantos versículos sobre esto. Todas estas palabras tienen que ver con el entendimiento. La inteligencia superior, esa de Dios, esa que solo viene de Dios, la comprensión. Después hay una palabra que se usaba para los sofistas, el que haya estudiado algo de filosofía sabe que existieron los sofistas antes que los eh, sabios griegos. Primero, los sofistas. Eran esos que eran los inteligentes. ¿Saben qué hacían los sofistas? Tenían su propia filosofía, pero ellos eran sabios itinerantes. Iban de ciudad en ciudad los sofistas y se plantaban en una plaza y empezaban a filosofar. Empezaban a hablar y la gente les preguntaba y la gente se juntaba para escucharlos. Hoy, si yo me paro en la esquina para filosofar, no se para nadie. ¿Saben por qué? Porque hay otro entretenimiento. En esa época no había televisión, no había computadora, era escuchar a los sofistas para desarrollar la mente. Por eso en Grecia es la cuna de la filosofía,
porque escuchaban a estos sofistas. ¿Pero qué hacían los sofistas? Con eso ganaban dinero. Ellos recibían de la gente que los escuchaba. Ese era su trabajo. Su trabajo era filosofar. Entonces un día se puso uno de los sofistas y empezó a explicar cómo era el curso de un río. Y uno dice, qué tontería, hoy sabemos cómo es el curso. Sí, hoy, que estamos en el 2025. Pero cuando el apóstol Pablo habla del dar, del generar, del río de Dios, que la palabra de Dios habla de cómo pasan las aguas. Eso fue la observación de un sofista. Los filósofos de esa época tenían mucha riqueza y no necesitaban tanto. No es como hoy que trabajamos a lo loco porque necesitamos muchas cosas. La realidad es que ellos se paraban a pensar. Ellos tenían cómo vivir, sabían y se paraban a pensar y observaban el crecimiento de una flor y observaban el nacimiento del fruto. Bueno, todo eso era porque tenían tiempo, estaban sentados mirando el árbol y veían cómo el fruto eh, maduraba. Pero la realidad es que estos sofistas eran llamados inteligentes o sabios. Esa era la tarea que ellos tenían, de eso vivían. Entonces, o eran ricos o iban de pueblo en pueblo. La cuestión es que con esa filosofía se mantenían. Y la palabra Sofía, me encantan las mujeres que se llaman Sofía, porque Sofía es sabiduría. Pero hoy vamos a estudiar esta palabra, Sofía. Vamos a estudiarla desde el punto de vista del entendimiento. Este es un versículo que cuando yo lo leí, dio motivo a mis estudios sobre la sabiduría. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo está diciendo, nosotros tenemos que orar y deseamos que los creyentes de Colosa sean guiados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo más importante, si yo puedo orar por alguien para que Dios le dé sabiduría, para que capte la sabiduría de Dios, para que se apropie de la sabiduría de Dios, eso tengo que hacer. Porque esto es fundamental para vivir una vida digna y fructífera en la fe. Les voy a contar un secreto. A los 14 años, yo escuché que existía la sabiduría. Claro, hasta ese momento no tenía mucha diferencia entre inteligencia y sabiduría. A pesar de que era creyente, yo no conocía tanto, pero buscaba con avidez, con mucha avidez. Y a esa edad leí, ya había leído la Biblia varias veces a esa edad, pero leí que el rey pidió sabiduría y le fue dada. Pero también leí que dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Saben qué hice en ese momento? Me arrodillé a pedir sabiduría. Dije, Señor, si yo puedo pedir sabiduría y puedo recibir sabiduría, si es lo que el rey pidió, ¿por qué no lo voy a pedir yo? Si dice que si lo pido, vos me lo vas a dar. Ahora, yo puedo decir que esa inteligencia que viene de Dios hace posible vivir en paz, vivir en tranquilidad, saber lo que uno decide. ¿Saben lo que es esto? El mundo no lo puede entender. Nosotros buscamos la voluntad de Dios, pero si tenemos sabiduría, la voluntad de Dios la entendemos enseguida. La voluntad de Dios no es difícil de entender. Es que nos damos muchas vueltas porque no tenemos sabiduría. No tenemos esa sabiduría brillante, esa sabiduría superior, eso que viene de Dios. Pero entonces hoy que estamos estudiando esto, vamos a recibir esta palabra con gracia, esta palabra de Dios para pedir sabiduría.
para pedir inteligencia, como el apóstol Pablo lo hacía por los colosenses. Nosotros también lo vamos a pedir y Dios también lo va a dar y Dios te lo va a dar de tal manera que te vas a sorprender. A veces yo misma me sorprendo y digo, qué bien que lo hiciste, Señor. Puedo guiñar un ojo al cielo y decir, Señor, solo vos podés hacer esto, solo vos. ¿Y saben cuántas veces miro lo que hizo el Señor, observo su proceder y me río? Me río y me río a carcajadas porque digo, Dios se las sabe todas. No hay gol que no pueda meter. Hablando de Messi, no hay gol que no pueda meter. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Ahora, ¿saben por qué muchas veces Dios no puede obrar? Por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de inteligencia. Pero Dios es tan claro, dice, si no lo tenés, pedilo. Si no tenés salud, pedilo. Si no tenés plata, pedilo. Si no tenés amigos, pedilo. Pero a todo lo que pedís, tenés que entender que si Dios te lo da, lo tenés que recibir. Dios está, hagamos esta imagen. Dios está desde los cielos con una olla, con un balde, no sé, con un recipiente de sabiduría. Y lo quiere tirar. Y vos pediste sabiduría y Dios te lo quiere dar. Y te abriste el paraguas. No lo vas a recibir porque abriste algo que te excluye de la sabiduría de Dios. Esos obstáculos son tuyos, no son de Dios. Quita todo obstáculo para recibir la sabiduría de Dios. No le dé vueltas al asunto, es fácil. Cuando uno recibe esto, les puedo garantizar que la vida tiene el sentido que Dios quiere darle a tu vida. Si yo hago un recuento de mi vida desde a los 12 años que acepté al Señor hasta hoy, digo, pero qué bien que lo hice. Y uno dice, pero ¿cuántas cosas malas te pasaron, Ana? Es cierto, muchísimas, pero yo subo un paso más en la sabiduría de Dios y entiendo el propósito. Entonces no sufro, acepto, porque digo, si Dios me lo da es lo mejor para mí. Eso solamente lo pueden decir quienes han entendido lo que es la sabiduría de Dios. No que seamos sabios, sino que entendamos la sabiduría de Dios. Dice un versículo, no traje los versículos más comunes, traje los versículos para explicar. Proverbios 23 dice, compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. Y no los vendas. Cada vez que veo estos versículos así raros, que uno dice, ¿qué quiere decir? Voy a algún comentario y dice acá, mire, tengo unos comentarios. No busco en internet, les puedo decir la verdad, las explicaciones teológicas las busco en los teólogos. Dice, aunque sea aprender todo lo que se aprende, cuesta. Aunque sea aprender lo malo, también cuesta. Por eso la Biblia dice, decídanse por lo bueno y no por lo malo. Al fin y al cabo es aprender y adquirir un conocimiento nuevo, y eso es penoso, doloroso. Y lo vamos a estudiar hoy. ¿Por qué es penoso estudiar? ¿Por qué es penoso tener instrucción? ¿Por qué es penoso comprar la verdad? Porque para comprar la verdad tengo que invertir. Ustedes hoy están invirtiendo tiempo. Ustedes no saben lo que Vilov está haciendo en sus cerebros. Ustedes no sé, me parece que no pueden entender lo que día a día Dios hace con nuestra intención de aprendizaje. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando un nene empieza la escuela? Y cuando el primer año y el segundo año ya empieza a escribir y empieza a hacer los números y a decir 1 más 1 es 2, uno dice, wow, ¿cómo aprendió todo esto? ¿Cómo de la nada aprendió todo esto? Y eso es básico para todo el aprendizaje posterior. Entonces vamos gradualmente. En Vilov están haciendo lo mismo. Estuvieron aprendiendo el 1 más 1 y hoy están entrando a la universidad. Ojo,
sigan estudiando esto, sigan haciendo esto con inteligencia. Ser todos los días instruido, yo sé que cuesta. Yo he estudiado y no solo me ha costado tiempo, y no solo me ha costado esfuerzo, me ha costado dinero y mucho. Pero invertí en eso porque dice, compra la verdad y la sabiduría. Invierte en eso. Cuando yo leí este versículo dije, voy a estudiar más, voy a estudiar otra carrera, porque tengo que lograr entender la verdad de Dios. Y yo voy a invertir en comprar esa verdad. Voy a disponer mi corazón. Le voy a quitar tiempo a otras cosas para entender el mensaje de la palabra, para llegar a la sabiduría que Dios me quiere dar. Y si va tirando un balde desde arriba con sabiduría, yo no voy a poner paraguas. Yo voy a recibir todo. No voy a poner obstáculos. No. ¿Por qué? Porque Dios da sin medida. Dios da lo que necesitas y quiere darte más, y quiere darte más, y quiere darte más. No pongas obstáculos, no pongas paraguas, no pongas una sombrilla en tu cabeza. Deja que el Señor te llene del Espíritu Santo de verdad, del Espíritu Santo de sabiduría. Entonces dice, compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. Y uno dice, pero ¿cuánto tengo que pagar? No, Dios no quiere plata, Dios quiere tu vida. Porque si vos das tu vida y sos lleno de inteligencia, la plata la vas a tener y la vas a poder dar. Y en la medida que das, recibís. Recién ahí se todo esto. Recién ahí se entiende todo esto. Y no lo vendas. ¿Por qué dicen no lo vendas? Porque lo que recibís de gracia lo das de gracia. Entonces yo estudié, yo sigo estudiando, yo recibo esta palabra y la entrego gratis porque no la vendo. Vieron que las muestras gratis que te dan, no sé, de cualquier cosa, de una crema, de un, no sé, a veces hasta los medicamentos que le dan a los médicos para que los repartan, esos son que dice prohibida la venta. Te dan una muestra gratis de algo y dicen prohibida la venta. Cuando vos recibís sabiduría de Dios, ¿sabés qué dice abajo? Prohibida la venta. La verdad de Dios no se vende. La sabiduría de Dios no se vende. La usás y automáticamente la sabiduría te da para repartir. Automáticamente. No podés no dar. Por eso la Biblia dice no la vendas. Es muy claro. O sea, este versículo que al principio cuando yo era adolescente me costaba entenderlo, hoy lo entiendo pero perfectamente. Miren cómo hablé como argentina. Como perfectamente. Para comprar algo entonces necesitamos trabajar. Necesitamos ir a aprender, necesitamos dedicar tiempo a escuchar, porque el aprendizaje tiene una parte de escuchar y una parte de estudiar, una parte de pensar, una parte de dar. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Para comprar algo tengo que trabajar, tengo que ganar y tengo que gastar. Tengo que invertir sabiamente, ¿eh? Tengo que entender a quién le voy a dar esta sabiduría, con quién la voy a compartir. Beloved está excelentemente preparado para recibir esta palabra y obtener resultados. Porque palabras hay muchas, pero como la semilla, el sembrador sale a sembrar. Ahora, para que caiga en tierra firme, tiene que haber tiempo, tiempo de Beloved para poder ser tierra fértil. Si no, la semilla cae entre espinos. Un día empiezo a estudiar algo y se secó. Otro día empiezo a recibir algo de parte de Dios, pero un problema hizo un obstáculo, ya no lo recibo más. Por favor, no te pierdas recibir la inteligencia superior. Por supuesto que para conseguir algo debemos buscar el bien y la santidad. Si vos querés recibir de Dios, cuida tu santidad. Como decía una amiga mía, una pastora amiga, decía, cuando tengas el traje lo más limpito posible, eso es santidad.
Anda limpiando. Se manchó un poquito, limpiarlo enseguida. ¿Vieron como las manchas en la ropa? Que uno dice, mejor que lo lave enseguida antes que se fije. Así pasa con el pecado. Me manchó. Voy rápido y lo lavo. Voy a los pies de Cristo y confieso. Eso es ser inteligente. No me quedo con la carga. No me quedo con ese pecado a cuestas. Porque, ¿qué pasa? La mancha cada vez se agranda más, cada vez se fija más, y sacarla de mis costumbres se tarda más. Dios es bueno, Dios me perdona, Dios me limpia instantáneamente, pero si tengo una consecuencia, ¿cómo quito yo esa mancha de mi mente? ¿Cómo quito yo ese pecado de mi corazón? Dios me perdona. Pues tengo que hacer esa tarea, buscar el bien y la santidad, dice la Biblia. Sin esto ninguno verá a Dios. Y una vez que lo tenés y lo sabés, como ustedes tienen y saben, yo soy consciente de esto, entonces compartan. Compartan. Es para dar, no es para quedárselo. El que se queda la inteligencia y la sabiduría de Dios es un cabezón. Se la queda en la mente. Pero vos necesitas darlo para que tu mente y tu corazón estén siempre en movimiento hacia la verdad. No es difícil, solo es entenderlo. Y aparte de entenderlo, ¿se acuerdan del hijo de Isaacar, de los hijos de Isaacar, en Primera Crónicas? Dice 200 jefes, porque ahí estaba, en Crónicas está diciendo, ¿no? Que, ¿qué tenía cada uno de los hijos de las 12 tribus, los jefes, la descendencia? Dice que la descendencia de Isaacar tenía de 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Ah, bueno, si yo pudiera ser entendida en los tiempos, ¿qué dice la Biblia? En Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Aún para entender la voluntad de Dios necesitamos conocer los tiempos. Por eso hay que ser entendidos o expertos en el conocimiento de los tiempos. ¿Eh? Dice, ellos eran entendidos en el conocimiento de los tiempos. Conocer que hay momentos para cada cosa. Mira tu historia, revisa tu historia y te vas a dar cuenta cómo Dios tenía un tiempo para cada cosa y hoy estás aquí. Y esto que pasa, que estás aquí, esto tiene un significado especial. Este es el tiempo de recibir sabiduría e inteligencia. No lo desprecies, no digas, ah, bueno, ya está. Ah, la doctora Ana habló. Pi, 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 pi. No, quédate con esto para ser entendido en cuándo tenés que hacer cada cosa. ¿Cuándo tenés que hacer cada cosa? Porque muchas veces queremos hacer cosas, pero la voluntad de Dios es que las hagas, pero no en ese momento. Y me cuesta entenderlo, lloro y pido. Digo, ¿por qué el Señor no me lo da? ¿Sabes por qué no te lo da? Porque no es el tiempo. Entonces, vamos despacio, seamos entendidos en los tiempos, tengamos ese conocimiento. Dice, el conocimiento de los tiempos hacía que ellos tuvieran sabiduría en lo que Israel tenía que hacer, en lo que vos tenés que hacer. Si vos conocés los tiempos y tenés sabiduría, vas a saber qué hacer. Esto es lo que dice el versículo. Ser entendido en los tiempos, en el conocimiento de los tiempos, para saber qué hacer. Vieron que muchas veces no sabemos qué hacer, decimos, ¿qué hago? ¿Cómo decido? ¿Cómo lo logro? Bueno, pedí sabiduría, porque en ese conocimiento es que vas a lograr hacer lo que tenés que hacer cuando lo tenés que hacer. ¿Se entiende? O sea, lo que tengo que hacer lo sé. La palabra me lo dice. El tema es cuándo. Yo intenté hacer dos negocios y no me fue bien. Y yo tengo experiencia en hacer negocios. Y digo, ¿qué pasó?
porque no era ese el tiempo. Y después Dios me lo dio. Casi digo yo, lo pedí hace 6 años y ahora lo tengo. No puede ser. Después de 6 años. Ahora, ¿por qué? Porque yo conocía la voluntad de Dios, pero no era entendida en los tiempos. Entonces, por favor, no dejes de pedir, no dejes de rogar, pero con tu sabiduría que Dios te da, vas a conocer la verdad y los tiempos. ¿Eh? Entonces ya sabemos cómo se compra la sabiduría, que no se vende, ya sabemos que es necesario ser entendido en los tiempos. Y dice un pasaje, todos difíciles me busqué hoy, Eclesiastés 1:18. Estos son pasajes que es difícil encontrar quien lo explique. Miren este pasaje. Dice, a veces uno dice, pero ¿esto qué quiere decir? Pues en la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento. Y quien añade ciencia, añade dolor. ¡Wow! Pero entonces, ¿qué hago estudiando neurociencia? Ser neurocientífico añade dolor. Cuando yo empecé a estudiar, dije, este versículo me vuelve loca. Estudio ciencia y voy a tener dolor. Y dice una versión, quien crece en sabiduría, crece en pena. Y quien añade ciencia, añade impaciencia, dice la traducción. Esto es real. A medida que la persona empieza a adquirir más conocimiento, empieza a enfrentar dilemas o desilusiones. Porque uno le dice, pero ¿por qué el otro no entiende? No entiende simplemente porque necesita de un conocimiento divino. Entonces a mí, o a otro que tiene un conocimiento de lo divino, dice, puede resultar en mayor tristeza. Entonces a mí me da tristeza que ustedes no sepan, que ustedes no busquen, porque está todo a disposición. Es como cuando vos vas a comer y vas a esas barras de muchas comidas, y vas con un plato y te servís lo que querés, lo que te gusta, lo que necesita tu cuerpo, lo que vos, así es la palabra de Dios. Hay de todo. Y esto es el conocimiento, la sabiduría. Todo esto, ponelo en tu platito. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, adquiere conocimiento de los tiempos. No lo vendas, regálalo. Entonces dice, la sabiduría, aunque valiosa, puede ser una carga que resalta las injusticias y la transitoriedad de la vida, lo que puede llevar a una sensación de vacío y frustración. Miren, a mí me dio esta sensación de vacío y frustración el día que vi una neurona moverse en el microscopio. Yo dije, ay, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que esto pasa en mi mente con tantos millones de neuronas conectándose con otras? ¿Cómo explico esto? Me traía frustración. Si la gente no entiende, no sabe, ¿cómo voy a explicar esto? Quien vio una neurona no puede dejar de creer. Quien ve una neurona viva en un microscopio puede entender lo que Dios hace en el cerebro. Es maravilloso. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios sabio, que aunque no lo vemos, Él sigue trabajando. Y es más, me dice lo que necesito. Me dice cuándo lo necesito. Me dice qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. Y a mí realmente estudiar ciencia me añadió impaciencia. La urgencia de dar el mensaje, la urgencia de regalar lo que Dios me dio. Esto es una explicación de lo que es este versículo. Ser sabio nos hace sufrir porque otros no lo entienden. Esa es la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Cuando vos tenés el evangelio y lo querés explicar a alguien y ese alguien no entiende, no te hace sufrir, no decís, ¿cómo puede ser que este no entienda?
que Jesucristo murió en la cruz para limpiar sus pecados, que puede tener garantía de vida eterna. ¿Cómo no entiende? El que sabe esto sufre, porque la sabiduría hay que regalarla. El evangelio es gratis, pero hay gente que aún así no quiere. Y eso me trae mucho sufrimiento y me hace doblar las rodillas y decir, solo Dios puede tocar con su Espíritu Santo esa persona. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Esta es la realidad de este versículo. No sé si alguna vez lo estudiaste, pero hoy sabes de qué se trata. Hoy sabes qué quiere decirte el Señor. Entonces ahí sí vas a entender lo que es la sabiduría. Y hay algo muy interesante. La sabiduría es tener cada cosa en su lugar. En la mente, en la vida. No puedo, por más viva que sea, inteligente que sea, adelantarme a los tiempos de Dios, porque sufro. Dios tiene los tiempos marcados en mi vida. Yo miro para atrás y digo, cuando me quise adelantar en esto, Dios me retuvo. Cuando quise avanzar en esto, Dios me dijo, espera, voy a contar una historia. En mi vida, a los 16 años, yo ya había aprendido de mi pastor lo que significaba tener el Espíritu Santo. Yo me convertí a los 12 años, pero a los 14 vino un pastor a nuestra iglesia y nos enseñó qué era el Espíritu Santo, porque la iglesia donde yo iba era tan tradicional, que era como la de la Biblia. Decía, ¿saben ustedes lo que es el Espíritu Santo? Y nosotros decíamos, ni idea. ¿Saben lo que hace? No. ¿Saben que la gracia de Dios es la gracia del Espíritu? No, pero a los 16 años yo empecé a estudiar y empecé a ver en la Biblia lo que el pastor me decía. No había cosa que el pastor dijera que yo no lo buscara en la Biblia. Y era bíblico que el Espíritu Santo tiene poder, es poder de Dios, tiene esta sabiduría de Dios que te puede dar. Entonces empecé a estudiar y empecé a estudiar los dones del Espíritu cuando mi pastor me lo enseñó. Y dijo, todos pueden tener el don de lenguas. Y empezó a explicar y empezó. Y yo a los 16, 17 años me arrodillé un día y dije, Señor, yo quiero esto. Yo quiero eso. Y el Señor me dio lenguas por primera vez para interceder por las personas que yo ni sabía quién eran. Eran lenguas de intercesión. Específicas, solas. Yo en mi habitación no tenía nadie. Y en la iglesia no se hablaba en lenguas y ni siquiera sabíamos lo que era el Espíritu Santo. Entonces fui al pastor y le dije, pastor, estaba arrodillado y recibí lenguas de intercesión. Y me dijo el pastor, este no es tiempo, van a decir eso. Pero yo lo recibí, no, pero este no es tiempo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para cada cosa. Y yo no oré más en lengua. No pedí más lenguas de parte de Dios. Lo retuve porque no era el tiempo. Y yo digo, pero sí es un don del Espíritu. Sí, pero el Espíritu tiene sus tiempos. Y cuando otros empezaron a hablar en lenguas, el pastor dijo, ahora sí. Porque si no, yo lo veo, miro para atrás y digo, hubiese sido una loca en mi iglesia hablando en lenguas. Me hubiesen sacado de la congregación. Sin embargo, la bendición de Dios estaba en el tiempo que Dios la quería dar. Entonces, no solo se reveló con lenguas, se reveló con un conocimiento y un entendimiento de la palabra. Entonces yo pude estudiar y es más, como respeté los tiempos, la iglesia me pagó todos los estudios en el seminario. Y uno dice, pero ¿lo hubiese hecho antes si yo hubiese dicho hablé en lengua? No, no lo hubiese hecho, conozco la iglesia. Esa iglesia tiene ya 100 años.
Pero cuando yo empecé ahí, ya la iglesia era muy cerrada. Era una iglesia étnica, una iglesia armenia. No se bautizaba a los chicos, a los grandes, se bautizaba a los niños. Imagínense ustedes lo cerrada que era esa iglesia, porque la iglesia venía de un área del mundo, de Armenia, donde la religión es ortodoxa. En el bautismo de niños te hacían todo. Te daban la comunión, la extrema unción, todo. Porque los niños se quedaban solos sin padres porque iban a la guerra. Y esa costumbre siguió. ¿Por qué siguió? Porque la iglesia ortodoxa no entendió los tiempos de Dios. Entonces digo, fíjense ustedes que analizar los tiempos en tu vida es porque a veces recibís un no de parte de Dios. Por eso a veces recibís un espera, como me pasó a mí. Eso es sabiduría. Eso es sofos, ser inteligente. ¿Eh? Eso quiere decir que yo debo aceptar la palabra de tal manera que tengo que seguir. Miré la hora, ya me estoy yendo. ¡Ah! Se me va la vida. Sofía, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese sí es un versículo conocido. El principio de la Sofía, ese temor que es reverencia y respeto hacia Dios, que son fundamentales para adquirir sabiduría. Si si no te admira, si vos no podés estar deslumbrada por Dios, no podés adquirir sabiduría. Esa reverencia y ese respeto es cuando yo digo, wow, ¿cómo lo hizo el Señor? Movió esta pieza y esta y esta. Y yo miro y digo, el resultado es ganador. Ni me di cuenta cuando movía las piezas. Me doy cuenta cuando está el resultado. Él dice, según Proverbios 1:7, este temor es la virtud principal que guía a las personas en el camino de la sabiduría. Y sin este conocimiento, otros aprendizajes son considerados inútiles. Si tenés un don de parte de Dios y no respetás a Dios y no tenés temor y reverencia, ese don que Dios te dio es inútil en tu vida. Porque cuando vos adquirís sabiduría, entendés por qué lo tenés y lo usás, lo das. Si no, ese aprendizaje es inútil. Ojo, no hagas inútil este aprendizaje. Empezá a admirar a Dios. Él es, dice la Biblia, admirable, consejero, hablando de Jesús, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Él es el príncipe de paz. Admirá a tu príncipe. Admirá al Señor. Entendé lo que significa una vida sabia y entendida. Solo lo vas a poder comprender cuando tengas el temor de Dios. Ese profundo respeto a lo que Dios hace en tu vida. No te enojes con Dios, te estás enojando con vos misma. Ay, porque Dios no lo hace, Dios, yo le pedí, Dios no lo hizo. Esperá el tiempo necesario, la voluntad de Dios, sé entendida en los tiempos, sé entendido en los tiempos. No te apresures, Dios tiene todo bajo control. Y dice algo muy interesante para terminar. Dice, la sabiduría que lleva a la santidad. Miren, escribí esto porque me gustó, estaba inspirada, mira. La inteligencia te impulsa a buscar sabiduría. La sabiduría te impulsa a buscar la santidad. La santidad te impulsa a respetar a Dios. El respeto a Dios te impulsa a conocer su amor. Y volvemos, amar a Dios es digno de una persona inteligente. Miren que me salió esto, cópielo, cópielo. Digo, la inteligencia quiere más, quiere sabiduría, pero la sabiduría me muestra que sin santidad ninguno verá a Dios. Pero esa sabiduría quiere decir que me hace respetar y admirar a Dios. El respeto a Dios me impulsa a conocer su amor. Dios es amor. Pero si yo amo a Dios, entonces soy digna de ser llamada inteligente en Cristo. Y empiezo otra vez. Con esa inteligencia otra vez busco sabiduría.
Miren que es un círculo. Ahí lo tenía que haber hecho en un círculo esto, porque es tal cual. ¿Eh? Ay, y hoy vamos a decir esto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Todos tenemos falta de sabiduría. Queremos más, 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 más. Yo quiero más y más. Y quien quiera que dice, pídalo a Dios. Y Él lo va a dar. Y no te va a reprochar que hasta ahora estuviste haciendo tonterías. Porque Dios debe mirar y debe decir, wow, ¿cómo se equivocó Ana? Por favor. Qué sonsa, qué tonta. No me reprocha eso. No me reprocha. Pero si yo voy, me da sabiduría. ¿Eh? Y si quieren ustedes, oramos hoy por sabiduría. No sé, quien quiera sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué me dice, Pastor Esmirna? ¿Podemos orar por sabiduría? ¿Podemos orar para que Dios esté en este momento repartiendo sabiduría? Requete sí. No es sí, para Pastor Esmirna es requete sí. No es amén, es requete amén. Es que todo tiene que ser extra. En mi mundo espiritual no existe menos de lo normal. Siempre sobrepasamos las expectativas, las peticiones, porque ahí es donde Dios nos está llevando. No es inteligencia, es sabiduría, más de lo que podemos pedir o imaginar. Sí. Raquete, amén. Dele con todo, re todo, re todo. Vamos a tener Síguenos reungidas aquí de sabiduría. nada, me quedan 4 minutos, suficiente, porque Dios me entiende, Dios me escucha. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tus pies y decimos, Señor, nos falta sabiduría, nos falta inteligencia, pero de esa brillantez que vos das, de esa sabiduría de verdad, de conocimiento, del entendimiento de los tiempos. Señor, en el nombre de Jesús, venimos a pedirte que repartas sabiduría. En este momento, danos gracia para poder entender tu voluntad en nuestras vidas. Danos, Señor, la gracia de poder ser entendidas en los tiempos. No adelantarnos a tus tiempos, porque vos sos Dios. Vos conocés, vos sabés qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para el mensaje de la palabra, para el evangelio repartido. Señor, hoy queremos adquirir esta sabiduría, este conocimiento, esta inteligencia para dar a otros, para mostrar quién es Dios, el Dios de la sabiduría. ¿Quién es Dios? El Dios que conoce mis tiempos, conoce mi vida más que yo misma. Por eso, Señor, en esta hora nos rendimos a limpiarnos de todo obstáculo que impida tener tu sabiduría. Señor, hoy queremos pedirlo para que nos des, como dice tu palabra, sin reproche, sin decir por qué estuviste tanto tiempo hasta pedírmelo. Hoy venimos delante de tus pies para pedirlo, porque hoy tenemos conocimiento de esto. Hoy hemos entendido que vos tenés más y más, y tu sabiduría en nosotros no se agota. Tu gracia en nosotros no se agota. Tu amor es inentendible. Tu amor nunca se acaba. Señor, gracias. Gracias. Nos rendimos a tus pies, pero nos rendimos, Señor, con con este pedido, con esto implorando que nos dé sabiduría. Pedimos a Dios, confiando en que abras nuestra mente y nuestro corazón y que la inteligencia divina, eso que solamente vos das, ese nous que nos permite entenderte, que permite entender tu voluntad, tus tiempos, tu palabra, aquellas cosas que son difíciles de entender, vos las entregás con sabiduría. Danos la gracia de poder buscar la sabiduría, comprarla y no venderla. Señor, que en el nombre de Jesús, esta palabra que fue impartida hoy, quede en nuestro corazón, en nuestra mente y que sea para que cada día podamos hacer tu voluntad. Porque la inteligencia y la sabiduría que buscamos es hacer lo que vos tenés preparado para nuestra vida. Ni más
ni menos. Vos sos abundante. Por eso es que queremos gracia abundante, inteligencia abundante, sabiduría abundante. Gracias por este tiempo en que hemos compartido estas palabras. Que tu gracia, Señor, las haga carne en nosotros. La Biblia habla de estas palabras y hoy queremos también, al comprenderlas, recibir todo lo que vos tenés. No queremos ser el impedimento a tu bendición. No queremos, Señor, poner palos en la rueda, lo que vos nos haces andar. Queremos andar en tus caminos. Queremos, Señor, desarrollar ese don que nos diste, esa gracia, esa sabiduría, esa inteligencia. Está en nuestra mente. Que podamos, Señor, recibir el poder del Espíritu Santo para explotar eso y que otros puedan ver que la gracia de Dios siempre es derramada, que la inteligencia y la sabiduría no se venden, se aferran a la palabra y eso tiene sentido. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Biló, bendigo a las pastoras, bendigo, Señor, tu gracia sobre ellas. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por estos jueves que estuvimos estudiando esta palabra. Señor, hace la carne en nosotros. Y así como venimos, Señor, delante de tu presencia para recibir sabiduría y poder dar, que podamos empezar dándola en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que sepamos, Señor, hablar con sabiduría, decidir con sabiduría, de esa que solamente vos tenés. Señor, bendecí en este tiempo a los que nos rodean para que podamos ver las cosas con tus ojos. Señor, que podamos usar de la sabiduría divina para bendecir a otros. Que podamos usar de la inteligencia que nos has dado para hacerla crecer como un don, como un regalo, como un presente. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si tenemos, no, ya no tenemos. Ibas a decir si hay preguntas, pero bueno. No, pero está bien. Vamos a dejar unos 5 minutos. Si Sí, alguien, si podemos al- hacer un montón de cosas. alguien tiene una pregunta, déjenos saber rapidito porque tenemos un par de cositas que les queremos compartir, pero siempre estamos atentas a cualquier inquietud. Si no, todo quedó bien reclaro, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias. Amén. Mi doctorcita Bella, muchísimas gracias por estas poderosas enseñanzas. Definitivamente